Gracias. Es un privilegio estar en esta sala compartiendo con mujeres poderosas como son ustedes, pero también me siento muy emocionada por la oportunidad que la CROC ha dado para que todas ustedes se vayan desarrollando en el liderazgo. Gracias, licenciada Marixa Gargallo, por esta oportunidad. Hoy tengo aquí al frente personas que aprecio, que vinieron a apoyarme, a echarme porras. Y antes de adentrarme a esto, quiero decirles que empecé a encontrar la paz el día que decidí empoderarme. Al preparar esta conferencia, estaba yo investigando, revisando alguna información, porque, como decimos en Toastmaster, lo que no se mide no se evalúa. Y saben, muchísimo tiempo estuve sin saber si era una mujer exitosa o si era una mujer empoderada, porque consideré que eran las mismas cosas. Hasta que llegó el momento que empecé a trabajar en esta conferencia, que descubrí muchísimas cosas con las cuales sí me identificaba, pero otras ni siquiera estaban presentes en mi vida. Y aquí que hoy voy a compartir, no desde la teoría que investigué, sino desde la vida real, mi vida. Empezamos. ¿Qué significa ser una mujer empoderada? Para poder identificar esos cambios entre una mujer exitosa y una mujer empoderada, investigué que se mide por lo que logra hacia afuera, tiene resultados visibles, dinero, posición, logros, cumple metas profesionales, es productiva y reconocida, puede tenerlo todo en apariencia. Pero veamos esta parte que nos transmite una mujer segura, exitosa, completa. Pero ¿qué pasa cuando está en soledad, en su hogar, fuera de la mirada de toda esa sociedad, de ese entorno empresarial donde se desenvuelve? Porque una mujer exitosa por fuera puede manifestarse por tener un cargo alto, buenos ingresos, reconocimiento, y también es una mujer adinerada. Pero ¿qué pasa cuando llega a su casa? Hay que cubrir tantas expectativas allá afuera. Cuando seas exitosa y has logrado cubrir una carrera profesional y avanzas y tomas diplomados, doctorados, y en el trabajo logras una posición, después te vuelven a dar la oportunidad de subir de nivel porque estás logrando todas las metas en un tiempo razonable y llegas a ser la imparable de esa empresa. Pero sucede que te vuelves adicta al trabajo, el cubrir esos puntos que la gente te está exigiendo. Llámese sociedad, porque ya eres exitosa, andas en una camioneta del año, te vas de viajes ocasionalmente porque las actividades son tan demandantes que no hay tiempo para poder disfrutar la vida. Esa vida que podrías pagarte, pero ahora el costo es muy alto. Tienes casi que estar vendida para cubrir las expectativas de la empresa, de la sociedad que ya te ubica como una mujer exitosa. Y cuando ya eso se sale de este nivel de control, llega este momento en donde se culpa por no descansar. ¿Han visto personas en la sociedad actual que padecen ansiedad, depresión y constantemente están teniendo esas crisis emocionales que no entienden por qué sucede?
organización porque ya se acostumbraron que el jefe, la sociedad, su misma carrera le está indicando que debe ir mucho más allá. Hay que seguir tomando diplomados, hay que seguir tomando doctorados. Hay mucha dificultad para poner límites cuando has permitido que la sociedad, a donde te ves como una mujer exitosa, te pueda ver vulnerable, sin carácter, o que te puedas pausar y digas, este año voy a tratar de dar menos tiempo a la carrera que estoy desempeñando profesional en una empresa, y no importa que no gane un cargo, me voy a quedar donde estoy. ¿Qué pasa? Empieza la presión de los jefes y te llevan a volver a enrolarte en ese juego interminable. De tal manera que hay excesos y nunca es suficiente hasta que te agotas, hasta que tu copa se vacía y ya no hay más que dar. Ya dices todo, pero tienes que dar el extra porque la sociedad te lo está exigiendo, o cuando menos en tu mente eso está sucediendo. Y como era importante que pudiéramos analizar qué es una mujer exitosa para poder entender qué es una mujer empoderada, aquí hice una transición entre lo que es una mujer exitosa y lo que es una mujer empoderada en la actualidad. Estoy en esa posición. En esta diapositiva dice el mito de la mujer empoderada. Nací en Tabasco, en una comunidad. Mi madre no sabía leer. Mi padre, así como hay muchos en su época, pues ya sabía leer y escribir, pero estaba dedicado al campo. Y él se iba en las mañanas y regresaba hasta la noche. O más bien llegaba en la tarde y después se iba a cortar cabello porque era peluquero. Estaba a la vuelta de donde yo vivía, un lugar donde él hacía esta actividad. Mi madre era la que resolvía todo. Estábamos nosotros dormidos y ella ya estaba poniendo el maíz a cocer porque vendía una bebida en Tabasco que se llama pozol. Además preparaba dulces. No era suficiente el dinero que mi padre traía cuando traía frutos del campo para que yo misma saliera a venderlo en la colonia. Era necesario que mi madre además tenía que dar de comer a los trabajadores que a veces componían las calles o llegaban empresas que iban vendiendo colchones o hacían alguna actividad y mandaban a personal de 15, 20 personas. Mi madre les daba de comer, les lavaba la ropa porque no había lavadora en ese tiempo y todo era a mano. Y además plancharles. Era desayuno, comida y cena. Atender, yo fui la última de 7 hermanos. Y cuando hay 7 hermanos, a la última, pues ya casi nada más le toca lo que hoy llamamos como el abandono. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que resolver en una familia tan grande que no hay tiempo para estar pendiente de una niña de 6 años. Y así me acostumbré. Mi madre aprendió a poner el gas porque como cocinaba para poder darle de comer a muchas personas, a veces no lograba que el tanque de gas, que el técnico que llega y pone las gases cuando te los entrega, pudiera permanecer el tiempo. Y a veces en la noche cenando o preparando la cena de los trabajadores se le terminaba. Ella se empezó a hacer cargo de esos cambios y también si en algún momento ocurría algo, no sé, se fundió un foco, mi madre lo resolvía. Era la mujer poderosa, nunca había nada imposible para ella. Y yo así me eduqué. Era la mujer independiente. Mi madre no estaba dependiendo de lo que mi padre le pudiera dar, porque era muy poco. Tenía que salir yo a vender las cosas del fruto del campo para poder tener un ingreso por parte de mi padre. Y lo poco que lograba ganar como peluquero no permitía cubrir una carrera de un hermano que
Ciudad de México estudiando diseño, y mi otra hermana, diferencia de 6 años, que estaba estudiando en una escuela comercial. Como esto era desde mis 6 años, ¿qué creen? Yo creí que la mujer siempre tenía que armarse de valor y aunque pasaran las situaciones que pasaran, siempre tenía que resolverlas, porque eso fue lo que me enseñó mi madre. Pero también hubo una ocasión que recuerdo que llegó una ambulancia a mi casa y mi madre estaba como loca, gritaba, lloraba y yo estaba aterrada, no sabía qué estaba pasando. Pero ¿saben qué era? Se había desquiciado de tanta carga, de tanto dar, de no pensar en ella, de levantarse muy temprano a preparar todo lo del día y acostarse a lo último, de resolver los problemas económicos del hogar. Y también cuando yo tenía temas de la escuela, ella era la que iba a dar la cara. A mi padre lo quiero mucho, ya falleció. De él solo recuerdo que me leía el libro de la Ilíada, además de que siempre creyó que yo iba a ser una mujer muy exitosa, y lo otro era su consentida. Es lo único que recuerdo de él. Pero de mi madre, recuerdo esas noches cuando todo mundo dormía y ella estaba preparando tamales para que al día siguiente temprano ya se salieran a vender. Si yo crecí viendo esto, ¿qué creen que pasa aquí en mi subconsciente cuando empiezo a ser un adolescente? Llego a la edad de la juventud. Paso una situación en mi vida que me convierte en madre soltera y de ahí dejo de estudiar. Y es ahí cuando empieza la mujer que lo da todo, que no necesita a nadie porque es madre soltera y se la tiene que ingeniar, y como ya lo sé hacer, porque eso es lo que me enseñó mi madre, pues entonces yo creo que así es la vida, ¿saben? La vida no es así. Hay personas que han nacido en hogares donde las mamás le dicen a sus hermanos que laven los platos, que ayuden con la limpieza. Igual hay mujeres que ponen a su esposo a que si no hay dinero salga y haga un oficio o busque una actividad. Pero eso yo no lo vi. Yo siempre vi que mi madre resolvía todo, y cuando tuve que competir ante un mundo cruel a mis 19 años, esto me llevó a tener una vida similar a la de mi madre. Trabajar, primero para mi primera hija, luego tuve una mala experiencia con una relación que duró 5 años, del cual tengo un hijo hermoso, y otra vez continuar. Yo sé cuántas mujeres de aquí son madres solteras. Díganme si alguna vez no tuvieron el problema que las sacaban de donde estaban rentando porque no tenían para pagar la renta. ¿Y qué hacíamos? Rogábamos para que nos dieran un poco más. ¿O qué pasó aquella vez cuando a tu hijo lo sacaron de un programa porque no tuviste para comprar el disfraz o el traje que le habían pedido? ¿Saben qué difícil es ver a un hijo frustrado a esa edad viviendo y ese tipo de cosas? Bien, esto que yo les comento es tan importante porque en ese momento yo dije, no quiero que se repita la historia que yo viví. Y es ahí cuando yo vengo a Playa del Carmen para darle un estilo de vida diferente a mis hijos, porque donde yo estoy no hay empleo. Tienes que andar mendigando que alguien te dé un trabajo y con un mísero sueldo que no permite darle una vida a los hijos. Continuemos con la siguiente parte de lo que realmente es una mujer, en donde llega el momento que dice, ¿qué pasa? Primero, son mis hijos, son mayores de edad, cumplen 20 años y se independizan. ¿Y yo dónde estoy? Después que pasé trabajando para poderles dar una carrera, me olvidé que existía. Mi tema psicológico
estaba afectado porque sentía que no tenía valor como mujer, ya que en ese tiempo, después de lo que pasó, había permitido muchos abusos y de alguna manera en este tiempo me llego a este lugar y la conciencia de lo que había pasado allá me hacía sentirme que no era merecedora. Entonces, hubo esa crisis, hubo un momento en donde tuve que reaccionar porque ya estaba sola. Mis hijos estaban haciendo su vida, pero yo todavía no estaba construyendo la mía. Y ahí, cuando empieza la verdadera historia, por eso iniciaba con esta frase: empecé a lograr la paz cuando me empoderé, pero no la mujer empoderada que nos hicieron creer. La mujer empoderada que hoy soy se basa en estos principios que van a continuación. La mujer empoderada de hoy es una mujer que se elige, se respeta y se sostiene. Se prioriza sin culpa, sabe poner límites, tiene claridad en lo que quiere, actúa con disciplina, se retira donde no la valoran, construye libertad financiera, vive en paz, no en presión. Cuando yo estaba haciendo esta conferencia, y les recuerdo que en Toastmasters nos dicen, lo que no se mide no se mejora, ay, me cayeron muchos veintes. Yo estaba siendo esta mujer empoderada ahora, pero no había evaluado cuáles puntos sí tengo y en cuáles hay que trabajar. Muchas veces escuchamos discursos, conferencias de la mujer empoderada fuerte, la que está diciendo constantemente que no necesita un hombre a su lado, que es independiente y puede con todo, pero esa no es la mujer empoderada actual. Hoy sé que se prioriza sin culpa. No sé cuántas personas a veces han tenido que sentir acá un nudo en la garganta cuando un hijo se acerca y te pide un favor que en ese momento no está en tus manos, pero que ya has visto que salieron adelante, que tienen una estabilidad y de alguna manera en algunos momentos tienen un tema económico y acuden contigo. El decir no en ese momento es difícil, pero ¿saben por qué se hace ahora? Porque es mi prioridad. Antes tenía yo que dejar de comer para darle a ellos, pero hoy ellos son adultos y yo me priorizo. No es que no los quiera, es que ahora yo soy la principal, ahora, después y siempre. Poner límites claros. ¿Saben? Administré renta vacacional durante 5 años. Era la mujer más débil de carácter. Los clientes propietarios de las casas y los que yo les rentaba, que en aquel tiempo era renta vacacional, me tenían como si yo fuera un tapete. Cada vez que querían me hacían sentir responsable de que algo se descompusiera en el departamento. Y también los huéspedes abusaban de mí porque había ocasiones, ganaba muy bien, tenía 50 casas que administraba, y me acuerdo que un día íbamos a la quinta que había hecho una reservación para cenar el día 31 de diciembre, iba con mi hijo, cuando de pronto me llaman por teléfono unos huéspedes en Real Visa y me dicen, se terminó el gas. Eran casi las 11 de la noche, un 31 de diciembre, y me queda viendo mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te detienes? Tengo que ir a resolver esto. Mamá, ya tenemos una reserva para la cena de fin de año. Lo siento, es mi responsabilidad. Me regresé, quité mi tanque de gas y fui a hacer una conexión para que pudiera tener el tanque conectado, porque era un tanque estacionario y el mío era de los que se mueven.
Terminé con el vestido sucio, llegué como 1 hora tarde, mi hijo estaba muy molesto y dijo, ya no quiero ir. Y había ese tipo de cosas que se repetían una y otra vez. Me compraban juegos de sábanas corrientes que a las 5 lavadas se empezaban a ranurar por la secadora, y cuando la persona que era dueña del departamento visitaba su departamento me decía, me vas a reponer esas sábanas porque yo te las entregué nuevas y están raídas. Y yo decía, es que son de mala calidad, por esa razón la secadora las rompe. No, tú me devuelves esas sábanas. ¿Y saben qué hacía yo? Iba corriendo a comprarlas. Mi hijo me decía, mamá, pareces una gallina ponedora. Cada vez que te reclaman algo, no les dices nada y terminas pagando platos rotos que no te corresponden. Y así era Bellanira. A veces en tiempo de vacaciones, pero para los demás a mí me tocaba trabajar. Tenía 50 casas. ¿Y qué creen? Bellanira, para no hacer pipí y no atrasarse, no tomaba agua. Y era porque tenía que estarme de una casa a otra haciendo la recepción del huésped o despidiendo al último huésped y meter limpieza para que pudiera llegar en 1 hora los otros huéspedes. Llegué a tener ese ritmo tan pesado de trabajo que cuando terminaban las rentas vacacionales iba a parar a un médico, hospitalizada 3 días porque tenía el colesterol, los triglicéridos, el riñón y todo un tema solo porque era una mujer responsable. No era eso, era una mujer que no sabía poner límites. Y pasó el tiempo y entonces cuando empiezas a tener claridad de lo que sí quieres, me retiré de administrar rentas vacacionales. Y yo dije, yo no voy a esperar que me dé un paro cardíaco. Así que lo que hice fue meterme a una master broker que se llamaba en aquel tiempo México para aprender a vender proyectos que se les llaman preventa, que son de inversión. Y ahí mi historia fue decidida, que quería algo mejor. Yo no quería andar corriendo todos los días y dejando a mi hijo plantado un 31 de diciembre para ir a cenar. Cuando uno empieza a actuar con disciplina, puede lograr lo que ustedes quieran, porque definitivamente no importa si estudiaste una carrera o todavía estás en ese proceso, pero eres imparable cuando tú entiendes que eres una mujer poderosa, que eres capaz de lograr todo lo que te propongas porque empiezas a trabajar en tu mente. Empecé a tomar cursos, tuve una mentora que algunos ya saben mucho de, se llama Margarita Pasos. Ahí tomé con ella una mentoría que se refería a romper limitantes mentales, porque mi primer problema no es que no hubiera tenido muchas veces dinero en mis manos, sino que no tenía ese merecimiento de tener dinero. Y como era algo que tenía yo en mente, porque mi padre decía que los pobres están completos y los ricos también, yo nací siendo pobre. Así que ¿qué creen que tenía yo en la mente? Inconscientemente, claro, el dinero que yo ganaba era muchísimo para la época donde yo estaba, porque era el 20% de cada renta que se recibía y se administraba 50 casas. ¿Cuánto creen que entraba en una semana de renta vacacional? Pero así como llegaba, se iba. Entonces yo empecé a actuar con disciplina y dije, ¿qué es lo que realmente quiero en mi vida? Quiero una estabilidad económica, pero gasto el dinero y no entiendo por qué cuando llega se va. Y empecé también con otro tema que está más abajo, que dice construye su libertad financiera. Empecé a capacitarme para poder aprender cómo son las inversiones. Y estuve dando un reto en Toastmaster la próxima vez que
creo que fue el año pasado que teníamos que contemplar en diciembre, y era el reto, cómo lograr una estabilidad financiera. ¿Saben? En todo ese proceso fue un aprendizaje tremendo, porque decía, ¿dónde se me va el dinero? ¿En dónde? Porque es que no me dura. Y empecé a notar cada peso, cada agua que compraba, cada café en Starbucks, cada vez que me salía a tomar una cerveza con mis amigas. Porque era importante, como lo vuelvo a decir, lo que no validas o lo que no mides, no lo puedes mejorar. Y ahí también es importante esta parte. Y cuando empiezas en ese proceso de que ya eres consciente de muchas cosas, ¿qué creen que pasa? Ya estás más plena, hay más control en lo que haces y eres más congruente entre lo que dices y vas a hacer. Pero para poder tener un contexto más claro de lo que es el empoderamiento en el día a día de la mujer actual, empezamos por empoderar, es priorizarte. Ha ocurrido ocasiones que no tengo deseos de salir, incluso podré ser la mujer más amante del karaoke, pero si un día mi amiga me dice, Belli, vamos, y yo estoy cansada, le dije, lo siento, no tengo deseos de salir. Antes a mí me decían, llegaba muy cansada de tanto estar con las administraciones y casi sacando la lengua. Yo tenía que ir porque no sabía decir no y porque siempre me ponía en segundo lugar. Empieza la priorización del ser humano cuando te das cuenta que te tienes que cuidar. Y otra cosa que puede pasar en tu vida es cuando convives con personas que son negativas, de esos vampiros que te roban la energía, y tienes que empezar a dejarlos ir. Y si no se van, la que te retiras eres tú, porque te priorizas. Eres un ser energético que tiene tanto poder que no se vale que cualquier persona pueda hacer mal uso de ella. Si alguien va a usar esa energía, eres tú, y en lo que tú quieres. Cuando empezamos a poner límites, algunas personas se van. Hay cosas que a veces no nos damos cuenta en el día a día. Y cuando en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en una relación, esta persona me tenía en una jaula de oro, pero era una persona que controlaba mi Facebook, mi WhatsApp. Las amigas, bienvenidas, pero a casa, tú no puedes salir con ellas. Y mis amigas me decían, oye, Belli, qué padre, ¿cómo vives? Oye, y todo lo que nos compró para estar contigo hoy aquí. Y yo decía, pero no es lo mismo. Ustedes vienen conmigo y los veo, pero yo quiero salir con ustedes allá. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que sí tenía esa vida que las mujeres quisieran, de que alguien, después de tanto que has trabajado toda tu vida, alguien llega y diga, no te preocupes, ya no tienes que pagar renta, usa mi auto, ir a comer a los mejores restaurantes, dices, ay, por fin, ya era tiempo. ¿Pero a cambio de qué precio? A cambio de tu libertad, a cambio de no poder opinar y ni siquiera poder comprarte algo que a ti te guste si él no está de acuerdo. Y cuando empiezas a poner límites, que es lo más liberador para las mujeres hoy en día, empiezas a darte cuenta que ahora tú te respetas y haces que los demás te respeten. No tienes que hacerles un escándalo o gritarle o reclamarle por qué me faltaste el respeto. No, porque está intrínseco. Nosotras, al empezar a tener respeto, inmediatamente no tenemos que entrar en una discusión. Si alguien nos los falta,
le ponemos un límite. Y si ese límite no es suficiente, entonces te retiras. Lo que pasa con proteger nuestro tiempo y la energía y la paz también es importante. ¿Cuántas de ustedes en algún día de la semana se dedican un tiempo exclusivo, sin hijo, sin pareja, sin amigas, solamente para ustedes, para apapacharse, porque te da la gana de no hacer nada, de escuchar la música que quieres, incluso si quieres irte y te das un baño, te puedes tardar las horas disfrutando cómo sientes el agua que cae por tu cuerpo, tener aromaterapia, música mientras te bañas y luego comer lo que más te gusta o simplemente arreglarte y salir a un restaurante y darte la oportunidad de ir a ese lugar que comúnmente quieres pero no tienes tiempo o a veces no tienes el dinero. ¿Cuántas veces se apapachan a la semana? ¿Quiénes se apapachan mínimo un día a la semana sin que nadie más esté allí? Más de una vez, felicidades. ¿Quién dijo eso? Perfecto. Eres una mujer empoderada actual. Luego, cuando aprendemos a decir no sin culpa y sin excusas. Había una ocasión que alguien me decía, oye, fíjate que te voy a invitar a comer, me gustaría que eligieras el lugar. Y yo dije, me gustaría ir al restaurante que siempre paso, me gusta, pero a veces no tengo ni el tiempo y no tengo con quién ir. Entonces vamos a ese lugar, tú vas a ese lugar. Pero entonces empiezas a ver que está viendo el menú con mucho detenimiento. ¿Será el precio? Y de pronto te dice, ¿qué vas a pedir? Y digo, no, pues el mejor platillo que ves en el menú. Y te comenta, no, mira, yo creo que deberías de pedir tal cosa, es mejor que esto, y ya viste el precio. Y en esa parte, cuando pasa este tipo de cosas, a veces uno dice, ay, yo no voy a pedir porque ¿qué tal y no tengo el dinero para pagar? Me está invitando. Pero si yo hoy digo, me vas a invitar a comer y quiero ir a este lugar y allí los precios son caros, ¿vas a poder cubrir eso? Si no vas a poder cubrir eso, pues no voy, porque yo puedo decidir ir cualquier día con mi amiga y pasarla mejor. Cuando empiezas a priorizar, a decir no, a poner límites, la vida se transforma. Lo primordial que tuve a mi favor es que como siempre fui independiente, económicamente dependía solo de mí. Sin embargo, hubo un momento en donde tuve una situación tan crítica económica, todavía mis hijos estaban adolescentes y teníamos que pensar en su colegiatura. Y estuve en una relación de 5 años. No me dejaba trabajar porque su idea era que yo estuviera en casa. Quería comprarme maquillaje. ¿Para qué? Si ya compraste uno la otra vez. No, pero es que ya se está acabando el color que me gusta. No, pues usa los demás colores. O íbamos a salir a comer y decía, vamos a ir a este lugar. Y yo decía, no, ya voy. Estos son los mismos lugares que vamos todos los días. Vamos a otro restaurante. No, vamos a ir aquí porque no hay dinero para cubrir una cuenta alta. Y siempre dependía económicamente de esa persona hasta que llegó el momento que yo dije, ¿por qué? ¿En qué momento volví a caer en esto si yo siempre he podido pagar lo que yo quiero, cuando yo quiero e ir a donde yo quiero? Y ahorita solamente por tener un techo, un apoyo económico, ¿estoy perdiéndome? No. Y seguidamente de eso, pues hablé con él y le dije, voy a trabajar. No vas a trabajar porque si trabajas entonces terminamos. Pues terminamos. Y empecé a trabajar y empecé a vender terrenos. No saben lo imparable que fui. Justo aquí hay una amiga que conocí cuando tenía mi oficina en la calle 10, entre la avenida 10 y 15, calle 8.
y vendía terrenos en Tulum, tenía un punto de venta en la Mega Comercial y otro punto en la Plaza Las Américas y otro en Tulum cuando antes era San Francisco. ¿Qué hubiera pasado, chicas, si yo no hubiese reaccionado ante esta situación de depender económicamente de un hombre? No sé si estuviera aquí, pero me atreví, independientemente que todavía mis hijos estaban en edad escolar y yo no tenía dinero ahorrado y tampoco sabía qué iba a hacer con mi vida en lo financiero. Pero me decidí, lo hice, porque no debes depender de nadie, no solo en lo económico, sino también en la opinión. ¿Saben cuántas veces hacemos cosas, no las queremos hacer y lo hacemos porque dependemos de lo que digan las demás personas? Y siempre escucho que muchos dicen, ay, a mí me da igual lo que diga la gente. Mentira, van a ir a algún lugar que es una boda, no se atreven a llevar un vestido del guardarropa que ya usaron la otra vez, porque entonces si llegas a la boda y ves personas que ya te han visto con ese vestido, pues te vas a sentir incómoda. Díganle, ¿dependen o no dependen de lo que dicen los demás? Hay veces en la vida que así es, no nos damos cuenta. Estamos esclavizadas porque de pronto en las redes sociales vemos que una amiga, no sé, se fue de viaje y dices, ella se fue de viaje a tal lugar, pues yo me voy a ir a otro, aunque me tenga que empeñar para poder cubrir ese viaje. Estoy dependiendo de que me vean que estoy en una posición y que nadie va a poder más que yo. Y así se pasa uno la vida condicionada al qué dirán sin que nos demos cuenta, y eso también es dependencia. Por eso, una de las cosas que nos hace libres es poder elegir lo que nosotros decidamos y no depender ni económicamente, ni la aprobación, ni el qué dirán. Hay un momento, y hay muchas mujeres que lo han vivido, que es cuando tenemos situaciones. A veces se puede morir un ser querido, a veces hemos tenido que tocar fondo, o hemos visto que un ser querido está pasando por una situación de salud muy delicada. A veces cuando te toca a ti, dices, ¿por qué a mí? Antes yo me quejaba cuando me pasaba algo, fuera que me fuera mal en algún negocio, o que una relación terminara, o que mi padre falleció primero, luego mi madre como a los 10 años. Y siempre me quejaba, ¿por qué a mí? ¿O por qué no puedo tener un auto? ¿Por qué no puedo tener una casa propia? Y siempre cuando ya creo que lo voy a tener, pasa algo que hace que ese dinero que estaba destinado para esa situación la tenga que utilizar en algo que ni siquiera estaba en mis planes. Entonces, esos momentos, cuando te quejas, cuando no analizas por qué está sucediendo la tristeza, la amargura, la represión de esos sentimientos y emociones, de que ya tenías planeado algo y de pronto algo ocurre y todo se va. Esos son momentos que nos pueden volver poderosas cuando cambiamos el chip. Antes yo me quejaba de todo eso, pero hoy, antes de hacer toda una historia en mi cabeza, me pregunto, ¿por qué llegué a este punto? ¿Dependió de mí, de una mala decisión? ¿Fue cosa de allá afuera que no puedo controlar? Porque si no lo puedo controlar, entonces no está en mis manos y lo acepto. Si fue una mala decisión, entonces ya no me va a volver a pasar porque estoy siendo consciente de que esa mala decisión permitió que sucediera esta situación. Lejos de quejarme, siempre digo, ¿qué es lo que me quiere enseñar este momento difícil que yo estoy pasando? Y cuando empiezas a tomar poder
de las cosas en donde antes te quejabas, te victimizabas y empezabas a culpar a medio mundo, ahora las analizas, te empoderas desde adentro y el dolor te vuelve más sabia, más fuerte y más astuta. Actúa aunque tengas miedo. ¿Saben cuántos años tengo intentando ser conferencista? 5. Abrí mi grupo de Facebook que se llama Mujeres Fantásticas en Plenitud. Empecé el Sol Estéreo cuando estaba yo en el Instituto Quintanarroense de la Mujer y tuve un programa que se llama Mujer con Aroma Playa, que me iba increíblemente bien, pero en aquel tiempo el director Pavía era un hombre que simplemente me dijo: yo soy el dueño del circo y ustedes son los animales. Ya no quiero que sigas en mi programa o en la radio. Porque estaba ganando bien, me estaba patrocinando el DIF, tenía muchos patrocinadores como Ultrafan, unas pescaderías, restaurantes, pasteletería, que en aquel tiempo estaba en la Constituyentes, esquina con la calle 25. Y era tan bien mi programa, que era como tipo revista enfocada. Los lunes estaba a superación personal, los martes era enfocado al hogar, los miércoles tenía un invitado que era un doctor, cualquier área de medicina, los jueves tenía yo un abogado que hablaba de cada uno de los derechos y cosas que podíamos estar sucediendo en ese momento que requería mi público asesoría. Y los viernes estaba enfocado a belleza, llevaba un estilista, nos regalaba masajes, un corte de cabello, etcétera, ¿no? Mi programa empezó a tener un éxito tremendo porque empezamos a hacer 2 actividades. El martes, que era de hogar, pues Pat, que ahorita no sé si existe, que era uno de mis patrocinadores, regalaba 1 kilo de camarones. Y entonces las mujeres estaban pendientes ese día porque sabían que ese día podían ahorrarse la comida. O si tenían un tema, llegaba la licenciada que estaba en el DIF y era la que nos daba el apoyo en la área jurídica y se resolvían más rápido los temas ahí que cuando ibas directamente al DIF a pedir ayuda. Eso hizo que a mí me empezaran a dar como un patrocinio de 100,000 pesos. ¿Saben? Le estoy hablando de hace casi 10 años. Y en ese tiempo, Pavía dijo: te vas. Porque nadie va a venir a hacer negocio en mi negocio. Y yo nada más llegaba de 10 a 11, de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Toqué puertas, fui a Riviera FM, me fui a Cancún para ver si me daban un espacio en la radio. Este señor era influyente, no lo pude conseguir. Y yo dije: no puede ser, ¿y ahora qué hago? Todavía no teníamos como esa habilidad de los grupos de Facebook, pero en ese tiempo decidí crear el grupo de Mujeres Fantásticas y en Plenitud y empecé a hacer aportaciones. Estando en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, me tocó también estar con en aquel entonces, la delegada que se llamaba, y aquí está mi estimado que no me dejará mentir, era la señora Connie, quien me tuvo como su asistente durante un tiempo y íbamos a hacer algunas actividades de salud a las comunidades y como era su asistente, pues yo era la que organizaba toda esa actividad y ahí nació lo que se llamaba campaña Cero Cáncer y se hacían los estudios en las oficinas que estaban en la calle Avenida Constituyentes, casi esquina con la 30 Avenida. No paré después de eso. Me quitaron un programa, pero no me quitaron ese deseo de seguir haciendo cosas a favor de la mujer. Dejé de trabajar, la señora Higareda, que era la delegada en ese tiempo, ya no era, entonces tuve que empezar a hacer otro tipo de actividades. Pasa el tiempo, yo me sigo preparando, tomando talleres para mujer, al encuentro con tu interior, lo de la limitante sobre el dinero, el sanar heridas emocionales, del abandono, del rechazo, pero no me atreví a salir. ¿Por qué? Porque sentía que no estaba preparada y porque todavía estoy en ese proceso de una carrera que tiene que ver con psicología para poder tener ese respaldo profesional. Pero un
día, de tanto estarle dando vueltas, decidí entrar a Toastmaster. Aquí nosotros aprendemos liderazgo, a hablar en público, a conectar con la gente. Ya llevo 2 años ahí. Entré con la mente muy clara. Quiero ser conferencista. Hoy estoy en mi 5º nivel. Fui evaluada el martes pasado, me hicieron algunas observaciones, pero yo ya tenía que estar aquí este día y la presidenta, que es la que me iba a evaluar, le salió un imprevisto y lo tuve que presentar el martes. ¿Saben? Estos pequeños pasos, cuando lo haces con claridad, cuando tienes un compromiso, pero sobre todo una misión de vida, nadie te puede parar, porque ese es tu gran porqué. Y hoy estoy aquí frente a ustedes, venciendo ese miedo que tenía desde hace 5 años queriendo hacer. Hay una parte muy importante. Hay mucha ansiedad en varios, pues no nada más de mujeres que trabajamos, hay mucha ansiedad incluso con mujeres exitosas, porque se guardan todo, no se pueden dejar sentir vulnerables, no se permiten llorar frente a los hijos y se encierran en una recámara reprimiendo su llanto, no son capaces de hablar con su pareja y decirle lo que está pasando y lo que necesita mejorarse. Y saben, se van encerrando, se esconden para medio llorar, no quieren decir lo que realmente está pasando adentro cuando tienen que hablar, ya sea con su madre, con sus hijos, con su pareja, e incluso hasta con las amigas, cuando hay algo que no te gusta y no te atreves a decírselo, pero te está haciendo cada día un poco más de situaciones acá que no te gustan. Siempre en el pasado me reprimía, no lloraba, si alguien me insultaba yo empezaba y discutía y me enganchaba emocionalmente, hasta que empecé el momento que empecé a trabajar sobre lo que es la inteligencia emocional. Empecé a tomar terapias. Tengo aproximadamente casi ya 4 años tomando terapias cada 15 días. Y eso ha ayudado para que vaya yo trabajando ese proceso del ser. Y no solamente del hacer, sino poder entender cuáles son esas cosas que me hacen reaccionar. Cuando quiero llorar, lloro. Y también hay veces que simplemente siento que no la hice, es decir, que por más que me forcé, no se dieron las cosas y lo dejo ser. Porque antes yo me sentía fracasada. Decía, no, pero si le invertí tanto tiempo y no se dieron las cosas. Y me sentía como que ya la había regado, que ya no podía regresar las cosas. Y eso iba carcomiéndome interior. Me sentía insegura, que no lo merecía, que no podía. Y eso, ¿saben qué? Es como un Hoy Express. Se va acumulando las cosas que no te gustan, pero que te las aguantas. Eso que le quieres decir a tu pareja, pero no te atreves. O esa charla incómoda que tienes que tener con tus hijos que ya son adultos, pero que tampoco lo haces. O también el hecho de que llegue el momento que estás pensando, porque eso pasa, ¿qué haces en este mundo? ¿No te sientes como motivada a hacer algo? Como que ya te cansaste, como que no encuentras sentido. ¿Y saben por qué es eso? Porque cuando sentimos las cosas no las decimos, no las hacemos, no las lloramos. Si voy a reír, río. Si hice algo bueno, aunque sea mínimo, lo celebro. Pero en cuanto empiezas a dejar sentir tus emociones, en ese momento vives en libertad y autenticidad. Y ese camino del que ya no hay regreso, que es el empoderamiento actual,
quiero que sepan que no es algo definitivo, no es una línea recta. Habrá ocasiones en que todavía nos vamos a dar cuenta que seguimos cediendo ante cosas que no queremos, pero ahora ya somos más conscientes y quizás actuamos por inercia y decimos sí a algo que no queremos, pero de pronto reaccionas y te das cuenta y dices, no, es que esto no lo quiero hacer, y vuelves y le dices a esa persona, sabes, ya lo pensé, pero no voy a hacer esto. Y así poco a poco vas empezando este proceso que es interminable, porque la mujer empoderada de hoy está en constante crecimiento y desarrollo. Pero sabemos que si ya empezaste el camino, ya no hay regreso. Y empecé a encontrarme el día que me perdí.